Me llamo Beatriz Delgado y tengo 76 años. Antes de contarte mi historia, una historia que jamás me atreví a contarle a nadie, quiero hacerte una sola pregunta. ¿Alguna vez has sentido que tu propia familia te ha dejado de lado? Si estás viendo este video en medio del silencio de la noche o mientras lavas los trastes en tu cocina, no te detengas. Solo necesito unos minutos para contarte algo que cambió mi vida para siempre. Fue una mañana que jamás podré olvidar. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, no hubo gritos, no hubo insultos. Solo un pequeño clic, pero ese sonido fue como una bofetada helada, directa al corazón. Borró de golpe las últimas ilusiones que aún guardaba sobre lo que significa tener una familia. Me quedé quieta en el umbral, con las manos firmemente sujetando las asas de 2 maletas viejas. Una marrón, deshilachada en las esquinas. La otra, azul oscura, arrugada por los años, ambas pesadas. No por lo que llevaban dentro, sino por todo lo que representaban. Eran los restos de mi vida, lo poco que quedaba tras más de 70 años dedicados a los demás. No miré hacia atrás, no porque fuera valiente, sino porque sabía que nadie estaría allí, o allí, detrás de esa puerta, viéndome partir. La mañana era clara y fresca. El viento se colaba entre mis dedos resecos, recordándome lo vieja que me había vuelto. Cada paso que daba arrastraba conmigo los recuerdos de toda una vida. Alguna vez fui esposa, madre, abuela, pero ahora solo era una mujer solitaria con 2 maletas viejas y sin un techo al que regresar. La persona que me echó a casa era Roberta, mi propia hija, aquella niña a la que abracé tantas noches cuando tenía fiebre, por la que me quedé sin comer para poder comprarle sus primeros zapatos escolares, a quien crié sola después de que su padre, Fernando, muriera de un infarto cuando ella apenas tenía 17 años. Siempre pensé que si la amaba con todo el corazón y me sacrificaba lo suficiente, algún día, cuando ya no tuviera fuerzas, ella me cuidaría y me agradecería. ¿Me equivoqué, che? La verdad, Roberta no dijo mucho, no me gritó, no hizo escándalo, solo que, una mañana cualquiera de lunes, dejó un sobre la mesa de la cocina. Dentro había un poco de dinero en efectivo, un papel con la dirección de una pensión barata en las afueras y una nota escrita a mano que decía: «Creo que mamá necesita su propio espacio. Aquí ya no es el lugar adecuado para usted». Al levantar la vista, Roberta ya me daba la espalda, poniéndose el abrigo para salir a trabajar, como si nada hubiese pasado. Damián, su esposo, desayunaba sin mirarme siquiera. Mis nietos, absortos en sus teléfonos, ni se dieron cuenta de que su abuela estaba a punto de desaparecer de la casa donde había cocinado, limpiado y cuidado cada rincón durante casi 20 años. No lloré, no porque fuera fuerte, sino porque estaba agotada, cansada de aferrarme a quienes ya no querían sostenerme. Yo había intentado hacerlo todo bien, pero hay personas que, sin importar lo que hagas por ellas, simplemente te borran de sus vidas, si eso las hace sentir más cómodas. Arrastré mis maletas fuera de esa casa, la que alguna vez pensé que era la recompensa de mi vida. Creí que era parte de esa familia, pero la verdad, solo era una sombra que cocinaba, lavaba, cuidaban a los niños, pero que no tenía derecho a envejecer, ni a entristecerse, ni a ser ella misma. El autobús llegó a la parada después de más de media hora de espera. Subí, encontré un asiento libre junto a la ventana, puse las maletas a mis pies y me quedé en silencio. Nadie me miraba, y tampoco necesitaba que lo hicieran. Solo alcé la vista hacia el cielo, cerré los ojos y me pregunté: ¿a dónde voy ahora? ¿Todavía significo algo? Lo que no sabía era que ese día, el que yo creía que era el final de todo, sería en realidad el comienzo del capítulo más significativo de mi vida. Pero para llegar allí, tuve que atravesar muchas noches oscuras. Tuve que aprender a vivir para mí misma, no para complacer a nadie, sino para no olvidarme jamás de que yo también soy una persona con valor, con dignidad, y merezco ser amada, aunque mi propia hija ya no sea capaz de verlo. No todas las madres nacen sabiendo el precio del amor incondicional. Yo solía pensar que si amaba yo a mi hija con todo el corazón, la vida me recompensaría con un abrazo cálido cuando envejeciera.
Pero hay amores que, mientras más completos se entregan, más fácilmente se dan por sentados. Roberta nació cuando yo tenía 38 años. No planeamos tener hijos tan tarde, pero las cosas no fueron fáciles. Perdí 2 embarazos antes, y cuando el médico me dijo que las probabilidades eran mínimas, acepté ese destino con resignación. Pero un día de primavera, tras varios episodios de mareos, supe que estaba embarazada de Roberta. Ella fue la última luz que Fernando y yo compartimos. Cuando nació, él lloró. Fernando no era un hombre expresivo, pero al sostenerla por primera vez, me miró temblando y dijo: «Tengo miedo de no alcanzarla a saber crecer». Y así fue. 17 años después, Fernando murió repentinamente de un infarto. Perdí a mi compañero de vida y tuve que convertirme en madre y padre para Roberta. Los años siguientes fueron días de pocas palabras y menos sueño. Trabajaba como cajera por las mañanas y cosía ropa por encargo por las noches. Mis manos se endurecieron. Mi vista se debilitó por las madrugadas bordando hasta las 2 de la mañana. Todo para poder pagar las colegiaturas de mi hija a tiempo. Nunca me compré ropa nueva. Pero Roberta tenía todo lo que sus amigas tenían. Vestidos de cumpleaños, zapatos para excursiones, incluso clases de pintura porque una vez dijo que le gustaría sostener un pincel como sus amigas. Nunca me arrepentí. Cada vez que la veía dormir profundamente, pensaba: «No te he dado una infancia rica, hija, pero lucharé para darte un futuro digno». Y lo hice durante 30 años. Cuando fue aceptada en la universidad, la abracé y lloré. No tenía dinero para una gran celebración, así que cociné una olla grande de bumbo, su platillo favorito. Esa noche cenamos bajo la luz amarilla del comedor. Yo le servía cada pedazo de carne con cariño, mientras ella ría y texteaba con sus amigos. No me importó, lo único que deseaba era verla feliz. Después de graduarse, Roberta conoció a Damián, un joven educado, de buena familia, con palabras suaves. Me alegré por ella. Pensé que había encontrado a alguien bueno, pero quizás fui demasiado confiada. Tras la boda, Roberta me pidió que me mudara con ellos para cuidar la casa, mientras ambos se enfocaban en sus carreras. Acepté sin dudar, aunque una parte de mí se sintió insegura. Ya tenía 61, y mis fuerzas no eran las mismas. Pero pensé, estar cerca de mis nietos será una bendición. Y si puedo ayudar, lo haré. Al principio, todo parecía estar bien. Cuidaba la casa como si fuese mía. Limpiaba, cocinaba, recogía los niños del jardín, lavaba la ropa, iba al mercado. Me levantaba todos los días a las 5 de la mañana para preparar el desayuno antes de que salieran. Pero todo cambió cuando Damián perdió su trabajo en la constructora y Roberta fue ascendida a directora ejecutiva de una empresa de importación y exportación. Ella se volvió fría, distante, siempre llegaba tarde, comía sola y rara vez preguntaba cómo estaba su madre. Seguí cuidando así a mis nietos Alex de 4 años y Emma de 2. Eran mi mayor consuelo. Solo cuando los abrazaba sentía que todavía tenía un propósito en esa casa. Pero Damián no ocultaba su incomodidad. Una vez, quemé una olla de sopa por quedarme dormida acunando a Emma. Al volver, al oler el humo, me dijo con tono seco: «Mamá, si ya no tiene la agilidad de antes, mejor descanse. Estas cosas pueden ser peligrosas». Bajé la cabeza y pedí disculpas. No porque tuviera culpa, sino porque no quería que Roberta se molestara. Una noche, los escuché hablar en su habitación. «¿Hasta cuándo piensas dejar a tu mamá aquí? Ya lo sabes. Mientras yo trabajo todo el día, al menos me da tranquilidad que esté en casa. Pero no es una empleada. Me siento asfixiado». Yo ya me sentía asfixiada desde hacía mucho, pero nunca me atreví a decirlo. No recibía salario, ni tenía voz en esa casa, pero seguía esperando. Creía que cuando tuvieran más tiempo, mirarían atrás y entenderían todo lo que hice por ellos. Esperé hasta aquella mañana, la mañana en que recibí el sobre, la mañana en que me sacaron de sus vidas como quien tira un objeto viejo. Y lo que más dolió no fue que me echase, fue la tranquilidad con la que mi hija lo hizo, como si lo hubiera planeado desde hacía tiempo. Beatriz salió de esa casa con el corazón como una tela gastada por los años, deshilachada, débil, al borde de romperse. Lo que ella aún no sabía era que el destino le había guardado un regalo, un secreto que su esposo, Fernando, había sembrado muchos años atrás. Y lo que venía después no era el final, sino el verdadero comienzo. Para ella,
y para tantos otros ancianos olvidados por sus propios hijos. Todavía recuerdo claramente el día que Roberta trajo a Damián por primera vez a casa. Ese día preparé todo con esmero: cerdo caramelizado con piña, el platillo que Roberta amaba desde niña, y flan de postres según la receta de mi madre. Puse el mantel bordado que Fernando me regaló en nuestro aniversario de plata. Me sentía tan nerviosa como si yo misma estuviera a punto de casarme. Damián tenía una apariencia pulcra, elegante. Hablaba con suavidad, aunque detrás de su sonrisa ligera se escondía cierta arrogancia. Me fijé en que no me sostenía la mirada por más de 3 segundos. Cuando le serví agua, me dio las gracias de manera educada, pero con una impaciencia que no pudo ocultar. Lo noté, pero me dije a mí misma: tal vez está nervioso. Apenas nos conoce. Pero estaba equivocada. No era nerviosismo, era desprecio. Después de casarse, aunque todavía tenía algunos trabajos pequeños, Roberta me propuso: «Mamá, queremos que vengas a vivir con nosotros para ayudarnos un poco en casa. Estamos enfocados en nuestras carreras». Me sentí feliz. Pensé que mi vejez sería tranquila, rodeada de mis seres queridos. Me mudé con Roberta y Damián cuando su departamento recién había sido remodelado. 3 habitaciones, 2 pisos, una pequeña terraza con flores. Comenzaba una nueva vida. Cuidé a los niños desde que nacieron. Cada vez que enfermaban, pasaba las noches en vela. Cuando ellos llegaban tarde, yo dormía con los pequeños hasta la madrugada. Hacía todo como si fuera una empleada, pero sin sueldo. Damián cada vez me hablaba menos. Yo me esforzaba por no incomodar. No ponía la televisión fuerte. No dejaba cosas fuera de lugar. Pero bastaba con cocinar un platillo que no le gustara para que la cena se volviera tensa. Una noche, cociné pescado con cúrcuma, uno de los favoritos de Roberta. Pero Damián, al probar el primer bocado, frunció el ceño. «Este plato huele demasiado fuerte. Te dije que no me gusta el pescado». Roberta me miró, suspiró y sonrió con incomodidad. «Mi mamá cocina la trículo que no potsigua». «Cariño», recogí mi plato en silencio. Tiré mi porción en el fregadero. Esa noche cené arroz blanco con salsa de soya en mi cuarto. Nadie me preguntó si tenía hambre. Otra vez, Emma tenía fiebre alta. Llamé a Roberta, pero su celular estaba apagado. Damián estaba en una videollamada. Llevé a mi nieta a una clínica cercana y pagué con mis ahorros escondidos en el bolsillo. Cuando Roberta regresó, no me dio las gracias. Solo frunció el ceño. «Mamá, no debiste llevar a Emma al médico sin avisar. Ya tenemos médico familiar». Me quedé sin palabras. No por lo que dijo, sino por su mirada. En ese momento, ya no era su madre. Era una extraña. Me sentía fuera de lugar. Pero me quedé, seguía ayudando, esperando. Pensaba, solo un poco más. Quizás las cosas cambien. Recuerdo perfectamente la noche antes de que me pidieran irme. Estaba tendiendo la ropa en el balcón cuando escuché una conversación desde la sala, la puerta entreabierta. «¿Hasta cuándo va a quedarse tu mamá aquí? Cuida la casa. Nos ayuda un poco». «Ayuda. ¿En qué?» «Cocina raro. La casa está igual. Y los niños solo ven dibujos animados. Pero no tiene a dónde ir. Entonces búscale un lugar. Renta algo decente. No aguanto más. Es como vivir con una antigüedad». Me quedé paralizada. Las manos me temblaban. Un pantaloncito de Emma cayó al techo del vecino. No lo recogí. En ese momento, solo quería desaparecer. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo normal. Cociné gachas. Preparé la leche. Dejé todo listo en la mesa. Luego regresé a mi cuarto. Cerré la puerta y me senté frente a mis 2 maletas. Una marrón, otra azul. Empaqué con cuidado. Un suéter viejo de Fernando. Una foto de boda en blanco y negro ya amarillenta. Una bolsita con hilos y agujas. Y mis últimos ahorros escondidos en una caja de pastillas. Cuando pasé por la sala con mis maletas, Roberta apenas levantó la vista. Puso un sobre la mesa. «Este lugar ya no es adecuado para ti. Necesitas tu propio espacio. Algo que te dé tranquilidad». Damián no dijo nada. Los niños aún dormían. Asentí. No lloré. No supliqué. Abrí la puerta y salí con las maletas. No sé cuánto tiempo estuve parada en la estación del autobús. La gente pasaba. Nadie notó a Sosa, la anciana, con 2 maletas silenciosas. Pero en ese instante pensé en Fernando. En aquel hombre que vivió en silencio para su familia y me dejó mucho más que años compartidos. Recordé sus palabras. «Si algún día sientes que nadie está de tu lado, recuerda que aún te tienes a ti misma». Sonreí, no porque estuviera feliz, sino porque entendí algo muy simple. Llevaba demasiado tiempo olvidándome de mí y ahora era momento de recordarlo. Con cada paso,
sola, pero más firme que nunca. Alquilé un cuarto pequeño al final de un callejón en la calle Fray Servando, justo al lado de una vieja estación de metro, donde cada día se escuchaban los chirridos metálicos de las ruedas sobre los rieles. Aquella pensión era ruidosa, desgastada, con paredes descascaradas y un olor persistente a humedad mezclado con grasa de los puestos callejeros cercanos, pero al menos era un lugar donde podía cerrar la puerta y saber que nadie me diría: ya no es apropiado que esté aquí. La habitación no tenía más de 12 metros cuadrados. Una cama de fierro pegadas a la pared, una mesa de madera coja y una ventana torcida que daba a un techo con goteras del edificio de enfrente. La cocina era compartida, al final del pasillo. El baño también lo compartía con otras 3 personas. Un anciano viudo que tosía cada mañana y una joven madre soltera con un bebé, de quien nunca supe el nombre. El nombre. Ordené mis cosas en silencio. Puse una sábana limpia, pegué algunas fotos viejas en la pared con cinta opaca, coloqué un pequeño jarrón con flores de plástico sobre la mesa. Quería que ese espacio, aunque estrecho y pasajero, tuviera algo que fuera mío. La primera noche no pude dormir, no por el ruido, sino por el silencio. Un silencio completamente distinto al de la casa de Roberta. Aquí, el silencio no venía con desprecio, sino con libertad. Nadie esperaba nada de mí. A la mañana siguiente, abrí mi maleta buscando una libreta donde guardaba números importantes: banco, consultorio médico, tienda del barrio. Por casualidad, dentro de un viejo abrigo de Fernando, sentí algo duro. Era una libreta de cuero marrón oscuro, antigua, con las esquinas desgastadas. En la portada no tenía título, solo una etiqueta escrita a mano sopano, solo para ella. F.D. Me quedé inmóvil, solo para ella. F.D. Las iniciales de Fernando. Él nunca fue un hombre de escribir diarios. Era reservado, meticuloso. No le gustaban los gestos innecesarios, pero esa libreta, sin duda, las que había dejado para mí. En algún momento que nunca supe, abrí la primera página, su letra firme, clara, inconfundible. Beatriz, si estás leyendo esto, probablemente yo ya no esté contigo. No te alarmes. No he hecho nada malo. Solo lo que debía hacer, asegurarme de que nunca tengas que rogarle a nadie por un techo. Ni siquiera a nuestra hija. Llevé la mano a la boca. El corazón me latía con fuerza. Las siguientes páginas detallaban cuentas de inversión, contratos, números de cuenta, notas precisas, fondos acumulados entre 1980 y 2004. Tras sus ascensos y contratos en constructoras grandes, nunca supe de ese dinero. Vivíamos modestamente. Fernando nunca me habló de haber ahorrado aparte, y mucho menos una suma tan grande, pero fue la última línea la que me dejó sin aliento. Valor actual estimado: Lier USD. Todo a tu nombre. No se lo digas a Roberta. Esta es la vida que mereces vivir con libertad. Cerré la libreta y me quedé sentada sin moverme. Sentí un calor que me subía a la cabeza. No sabía si era gratitud, rabia o emoción. Solo supe que Fernando nunca me había abandonado, incluso en su ausencia. ¿Seguía aquí? De alguna manera, llevé la libreta a una sucursal bancaria cerca del mercado La Merced. Tal como indicaba la nota, esperé más de 1 hora para ser atendida. Mis manos temblaban cuando entregué los documentos. Una mujer de unos 40 años me miró con profesionalismo. ¿Puede confirmar que usted es la beneficiaria de este contrato? Asentí con la cabeza. Ella revisó el sistema y luego sonrió suavemente. Esta cuenta no ha tenido movimientos en 15 años. Pero sí, todo está a su nombre. Felicidades. Felicidades. Felicidades, ¿por qué? Porque soy una anciana sola, rechazada por su hija. Pero de pronto descubrí que soy millonaria. No, lo que sentí no fue triunfo, fue oportunidad, un regalo final que Fernando me dejó. No para vivir en lujo, sino para que pudiera elegir cómo vivir el resto de mis días. Salí del banco sin tomar taxi, sin comprar nada. Solo caminé, calle por calle, por aquellas mismas calles donde alguna vez caminamos con Fernando, llevando a Roberta de la mano al mercado, y lo vi con claridad. Fui una buena madre, pero ahora
Me tocaba aprender a ser yo misma. Me senté en una banca cerca de la plaza de San Juan. Observé a los ancianos vendiendo ramos de margaritas en la acera, a otros sentados en silencio frente a un tablero de dominó. Y entonces supe qué hacer con ese dinero. No lo usaría para mí, pero tampoco se lo devolvería a Robopera. Lo usaría para construir un lugar, un refugio, un espacio donde personas como yo, como el viejo que tose en la pensión, como la señora que vende elotes en la esquina, puedan sentarse a comer dignamente, ser llamadas por su nombre y ser vistas con respeto. Convertiría ese regalo silencioso de Fernando en algo con verdadero significado, no solo para mí, sino para todos los que también han sido olvidados por sus propios hijos. No empecé con cosas grandes, no llamé hasta arquitectos, ni busqué inversionistas. Solo compré un periódico viejo y marqué algunos anuncios de casas en venta en la zona de Candelaria de los Patos. Un lugar donde casi nadie quiere vivir por el ruido, el caos y las historias tristes que se arrastran por sus calles. Fue allí donde encontré una casita de una planta, con techo de lámina oxidado, paredes manchadas por la humedad y un patio trasero cubierto de maleza. La dueña, una viuda, quería venderla con urgencia porque pensaba mudarse con su hija a Guadalajara. Me miró con desconfianza cuando le dije que la compraría en efectivo, sin regatear. «¿Y qué va a hacer con esta casa tan vieja?», preguntó. Sonreí sin pensarlo 2 veces. «Voy a cocinar y voy a invitar a aquellos que ya no tienen a nadie que cocine para ellos». 3 meses después, la casa tenía una nueva capa de pintura color amarillo claro. Conservé el marco de madera de la puerta original. Solo reemplacé el techo y el sistema de drenaje. En el patio coloqué algunas mesas largas de madera de pino, compradas de una escuela que cerró. En la cocina, instalé 2 ollas industriales y un refrigerador viejo de puerta vertical. No era lujoso, pero sí limpio. Pinté a mano un letrero en una tabla de madera con el nombre del lugar. Comida digna. Cocina de Beatriz. La primera mañana, cociné una gran olla de sopa de pollo con arroz. El aroma se extendía por toda la calle. No hice publicidad, ni repartí volantes. Solo colgué un cartel en la entrada para personas mayores. Si tienes hambre, si estás cansado, si solo necesitas un lugar para sentarte, entra. El primero en llegar fue don Benito, el señor que vivía en la misma pensión que yo. Llegó tembloroso, con su bastón, bajando la mirada como si le diera pena molestar. Le acerqué una silla y serví un tazón caliente frente a él. Comenzó a comer en silencio, y antes de tragar el primer bocado, se le escaparon las lágrimas. «¿Hace cuánto no comía sopa de pollo?», le pregunté. 4 años. Mi esposa murió. ¿Y mis hijos? Bueno, están ocupados. No pregunté más. Solo puse una servilleta en su mano, porque entendía ese sentimiento. Comer sin prisa, sin críticas, sin indiferencia. A la semana ya venían 3 veces más personas. Unos escucharon por vecinos, otros pasaban por casualidad. Había una señora que recogía botellas, un exprofesor jubilado sin pensión, un músico callejero que ahora vivía de las monedas que caían en su caja de guitarra. Cada uno tenía su historia, pero todos compartían algo. Alguna vez tuvieron familia, y un día dejaron de ser invitados a la mesa. No les preguntaba por qué. Solo cocinaba día tras día como si fueran mis propios seres queridos. Aprendí sus costumbres. Don Benito pedía más cebolla. Doña Carmen no comía carne los viernes. Don Luis tenía presión alta, así que nada de sal. Y me fui transformando. Ya no me despertaba en soledad. Ya no comía sola en mi cuarto estrecho. Encontré sentido no en vengarme de Roberta, sino en sanar junto a quienes se parecían a mí. Empecé a organizar los sábados para conversar un momento, donde solo hablábamos. Nos sentábamos en círculo. El que quería flapasti, que quería hablaba. El que no, escuchaba. Unos contaban historias de juventud, otros cantaban boleros antiguos, y algunos solo tomaban mi mano. Y lloraban. Un día, mientras lavaba los platos, una joven con uniforme de enfermería entró, se detuvo en la puerta. En silencio. «¿Usted es la señora Beatriz?» «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarte?» Ella se acomodó la blusa con nerviosismo. «Soy amiga de Emma. Su nieta, Roberta, la madre de Emma, me pidió que viniera a ver algún centro de caridad en esta zona. No imaginé que...» Se sentó. Le serví una taza de té de canela. Bebió en silencio. Luego murmuró. «No sé mucho de su historia familiar, pero Emma
Siempre pregunta por usted. Dice, ¿dónde está mi abuela? Su mamá le dijo que usted está de viaje. Solté una risa suave. Tal vez sí estoy de viaje, solo que no del tipo que su madre se imagina. La joven bajó la mirada. Antes de irse, dijo, creo que Roberta aún la recuerda, pero... quizás tiene miedo de enfrentar lo que le haría sentir vergüenza. No dije nada. No guardo rencor a Roberta, pero tampoco necesito que venga a mostrar arrepentimiento. Cuando la comodidad ya no le alcanza, necesito algo más que eso. La semana siguiente, un reportero local del distrito venustiano Carranza vino hasta escribir una nota tras escuchar rumores del comedor. Publicaron una foto donde sonrío junto a don Benito, con el titular, una comida. Una vida digna. El artículo se volvió viral. Gente enviaba arroz, otros traían verduras, algunos ofrecían lavar platos. Un estudiante de Derecho propuso ofrecer asesoría legal gratuita. Un músico joven quiso enseñar ukulele a los mayores los miércoles por la tarde. Yo no pedí nada, pero la bondad llegó, silenciosa, suave, como si el universo supiera exactamente lo que yo necesitaba. Y cada tarde, cuando el sol se inclinaba sobre las sillas de madera, me sentaba en el porche y miraba las cabezas canosas reír entre cucharas calientes. En algún lugar, asintiendo en silencio, satisfecho, y me veía a mí misma ya no como una madre abandonada, sino como una mujer que recuperó su dignidad y la devolvió a quienes también la merecían. En menos de 6 meses, comida digna. Dejó de ser una casa modesta en medio de Candelaria de los Patos. Se convirtió en el punto de encuentro de casi 50 personas cada tarde. La mayoría, ancianos olvidados, apartados de las mesas donde alguna vez tuvieron un lugar. Teníamos un menú claro cada día. A veces era sopa de frijoles negros con arepas, otras arroz con pollo, estilo Puebla, y algunos días algo tan sencillo como pan con mantequilla y una taza de cacao caliente. Pero el ingrediente más abundante siempre era la risa. Ese condimento que no se vende en supermercados, ni se sirve en restaurantes. Ya no vivía en la vieja pensión. Un rincón dentro del comedor fue adaptado como mi habitación, con ventana, un estante de libros y una pequeña maceta de orquídeas colgando en el alero. Cada mañana ya no despertaba sintiéndome una carga. Era parte esencial de ese lugar, como una cuchara en el almuerzo, como una silla en el círculo de conversación. Un grupo de estudiantes de trabajo social comenzó a venir a hacer sus prácticas. Organizaban lecturas de poesía, enseñaban a los abuelos a usar teléfonos inteligentes. Incluso les mostraban cómo jugar sudoku o hacer origami. La casa cobraba vida propia. Y yo, una anciana que antes fue considerada caducada, me había convertido en la cabeza de una comunidad, un hogar sin cimientos de dinero, sino de confianza y bondad. Mientras tanto, no muy lejos de donde yo vivía, la vida de Roberta comenzaba a resquebrajarse. Su empresa perdió un contrato importante con Canadá por errores en la gestión logística. La prensa publicó el escándalo. ¿Y su nombre? Apareció junto a un titular, directora ausente en plena crisis. Damián, todavía desempleado tras perder un juicio, se volvió más irritable. Discutían con frecuencia. Llegaban tarde. Ya ni dormían en la misma cama. Emma, mi nieta, a quien solía arrenluce. Ahora estaba retraída. Se encerraba en su habitación. Alex, el niño, dejó las clases extracurriculares y empezó a mentir. Roberta ya ni siquiera regañaba, solo suspiraba. Agotada. Una tarde, Roberta fue a buscarme al lugar donde solía vivir. La dueña le dijo que me había mudado hacía tiempo, pero le comentó en voz baja. La señora mayor está empezando a ser conocida. Salió en un artículo. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Beatriz Delgado? Roberta regresó a casa y buscó la nota. Cuando vio mi foto con una camisa blanca gastada, una cuchara en la mano, rodeada de ancianos sonriendo, quedó inmóvil. Algo dentro de ella se quebró, no porque su madre fuera famosa, sino porque, por primera vez, la vio realmente, no como la señora que ayudaba en casa, sino como una mujer completa, luminosa, que ya no la necesitaba. 3 días después, Roberta decidió visitar Comida Digna. No llamó antes, solo llegó tomando la mano de Emma. Yo estaba cortando repollo. Al levantar la vista, vi los ojos de Emma. Había crecido, el cabello era más largo, pero esos ojos eran los mismos que me decían cada noche: abuela,
Cuéntame otra historia. Disculpe, este lugar es solo para personas mayores. Susurró uno de los voluntarios jóvenes. Antes de que Roberta pudiera decir algo, dejé el cuchillo a un lado y caminé lentamente hacia ella. Hola, hija. Mamá... Su voz se quebró. ¿Estás bien? Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Podemos hablar un momento? Miré alrededor. Todos estaban comiendo. Asentí y señalé una silla bajo el árbol de níspero. Nos sentamos. Nadie habló por varios minutos. Solo el canto de los gorriones y el sonido lejano de platos chocando. Me evoqué mucho, susurró Roberta. Guardé silencio. Tienes derecho a no perdonarme. Pero necesitaba decirlo. Siempre pensé que te quedaste en casa porque no tenías otra opción. Nunca vi quién eras más allá de la cocina, de la lavadora. Pensé que estabas allí solo para facilitarme la vida. La miré y por primera vez en muchos años la vi como cuando era niña. No como ejecutiva, ni como madre estresada, sino como esa niña que me tomaba la mano cuando tenía miedo. Perdí a mi madre hace tiempo, dijo Roberta con voz rota. Pero tú nunca me perdiste, ¿verdad? Suspiré. Mis ojos no tenían reproche, solo cansancio. No lo sé, Roberta. Durante mucho tiempo esperé que volvieras, pero entendí que no puedo vivir esperando que otros se acuerden de mí. Roberta lloró, sin escándalo, como lágrimas que caen en la palma de una mano silenciosa. Emma miró a su alrededor, sonrió a doña Carmen, saludó a don Benito y corrió hacia mí. Abuela, ¿puedo comer flan? Le acaricié el cabello caqueborero. Mis ojos ardían. Claro, cariño. Espera un momento. Me levanté, volví a la cocina, sin nudos en el estómago, sin rabia, solo calma, porque sabía algo con certeza. Ya no necesito que nadie me valide. Soy Beatriz Delgado, la mujer que lo perdió todo. Y luego reconstruyó su vida entera, a partir de una comida sencilla. No sé cuántas veces más volvió Roberta después de aquel día, porque no pregunté, y ella tampoco dijo nada. A veces la veía de pie, en silencio, junto al muro de bugambilias, cerca de la entrada, con una caja de jugos en las manos, como si quisiera entrar. Pero algo dentro de ella aún la detenía. A veces venía con Emma, llevando una canasta de naranjas o unas cajas de leche. La niña ahora me decía abuela, con una naturalidad tan limpia, como si los años de distancia jamás hubieran existido. Yo no intenté reconstruir vínculos, no quise retomar mi rol de madre ni de abuela. No busqué el perdón, ni necesitaba la compasión de nadie. Todo lo que hacía, lo seguías haciendo por mí misma, no para ser validada ni para demostrar nada. Pero el corazón humano no es como un interruptor. No se enciende o apaga de golpe. Hay hilos invisibles que siguen unidos, aunque uno haya intentado soltarlos hace tiempo. Un miércoles por la mañana, estaba regando las plantas del porche cuando Emma llegó corriendo, con el rostro tenso. Abuela, mi mamá se desmayó en la oficina. No sé qué hacer. Mi papá no volvió a casa desde anoche. No pensé mucho. Solo pedí a doña Carmen que cuidara la cocina y tomé un taxi barato rumbo a la oficina de Roberta. Al llegar, la encontré acostada en la sala de descanso. Pálida, un médico le tomaba la presión. Su asistente me dijo en voz baja que sufría estrés crónico, falta de sueño y mala alimentación. Observé a mi hija más delgada, con ojeras marcadas, líneas de preocupación en la frente, a pesar de tener poco más de 40 años. Una parte de mí sentía compasión, otra aún no podía olvidar. Cuando abrió los ojos y me vio, pareció no creerlo. «Mamá». «Sí, soy yo. Lo siento. Yo». «No te disculpes. No vine para eso». Me senté a su lado. No le tomé la mano. No acaricié su cabello como en las películas. Solo me senté, como una persona más sin rencor, sin santidad. Dijiste que necesitaba mi propio espacio. Ahora lo tengo. Y soy feliz. Pero tú, Roberta, tú eres feliz. Ella giró el rostro. Su voz se quebró. No lo sé. Todo está mal. Damián pidió el divorcio. Dice que vivir conmigo es como vivir con una máquina. Emma no habla. Alex miente. Lo tengo todo: casa, coche, título. Y sin embargo, me siento vacía. Suspiré, no por decepción, sino por comprensión. Has corrido tan rápido que olvidaste para qué corrías. Creíste que todo lo que hice fue sacrificio ciego.
pero yo solo viví fiel a lo que amaba. ¿Y tú? ¿Qué te mueve? Ella no respondió. No hacía falta. Hay preguntas que solo deben sembrarse en el corazón. 3 semanas después, Roberta volvió a Comida Digna. Esta vez con Emma y 2 bolsas grandes. Una llena de cuentos infantiles, la otra con materiales para clases de arte. Mamá, quiero ser voluntaria a los sábados. Emma enseñará a pintar a los abuelos. Yo puedo ayudar en la cocina. «Está bien», asentí con una sonrisa suave. Sabía que eso no era un acto de arrepentimiento, sino el modo en que Roberta intentaba remendar el vacío dentro de sí misma. Usé parte del dinero que Fernando dejó para fundar la Fundación Delgado. Una fundación pequeña, sin alardes, sin nombres en mármol, solo con un propósito: brindar comida, atención médica y asesoría legal. Adultos mayores sin apoyo. No puse mi nombre como fundadora, puse el de Fernando, porque fue él quien lo preparó todo para que yo pudiera vivir con plenitud en su ausencia. Y ahora solo estoy extendiendo esa plenitud a otros. La Fundación Fernando Delgado pronto recibió el apoyo de comercios locales. Médicos jubilados ofrecieron consultas gratuitas. Un grupo de abogados jóvenes abrió una oficina detrás del comedor para ayudar a los ancianos con documentos y pensiones. Y un día, en una ceremonia sencilla para conmemorar el primer aniversario, me paré en un pequeño estrado, con el micrófono temblando en mis manos. Una vez, mi propia hija me pidió que me fuera de casa. No porque yo hiciera algo mal, solo porque era vieja y ya no encajaba en su ritmo moderno. Ese día me fui, creyendo que ya no tenía nada más que hacer en la vida. Hice una pausa, miré hacia abajo y vi a Roberta sosteniendo la mano de Emma. Pero entonces entendí, no vivimos para ser reconocidos, vivimos por lo que creemos justo. Y cuando vives así, nunca estás solo. Sonreí, con los ojos ligeramente nublados. No culpo a mi hija, porque gracias a ella me encontré a mí misma. Nadie le debe nada a nadie, solo queda el amor, si tenemos el valor de elegirlo. Todo el patio aplaudió, no por quién era yo, sino porque, en mi historia, cada uno de ellos reconoció un pedazo de la suya. Después del acto de aniversario de la fundación, Roberta se quedó ayudando a recoger el patio. Trabajaba en silencio, pero en su mirada ya no había ni culpa ni orgullo herido, sino algo más sereno, como quien por fin se permite respirar al ritmo verdadero de su vida. Yo la observaba desde el porche, sin salir, simplemente mirándola. No como a la hija ingrata que tantos me dijeron que era, sino como a un alma cansada que alguna vez conocí. Días después, Roberta me pidió vernos fuera, por primera vez en casi 2 años. Quedamos en una pequeña cafetería cerca del Parque Alameda. «Mamá, hoy no vengo a pedir perdón», comenzó, con voz firme aunque temblorosa. «Vengo a contarte un poco de mí, de cosas que ni siquiera me había contado a mí misma». Asentí, sin interrumpir. Entendía que algunas palabras solo pueden soltarse en espacios seguros, y quise darle eso. No porque yo necesitara escucharlas, sino porque ella necesitaba decirlas. Roberta habló de los años que vivió confundida, tratando de ser madre, esposa, directora, siempre con miedo a fallar, sin atreverse a parar. Me confesó que al verme en casa, entre ollas y lavadoras, sin querer, comenzó hasta a odiar esa imagen. No porque yo hiciera algo mal, sino porque temía convertirse en mí. «Tenía miedo de repetir tu vida», dijo bajando la mirada. «Pero resulta que lo que más necesitaba era justo lo que tú siempre tuviste. Paciencia, compasión y un lugar al que llamar hogar». Le tomé la mano, por primera vez en años. Su nombre ya no me helaba el corazón. Tal vez porque ya no esperaba nada de Roberta, ni reconocimiento, ni reparación. Y por eso, por fin, pude mirarla sin cadenas. «Te perdoné hace tiempo», le dije. «Pero no regresé, porque ya encontré mi propio camino. Y creo que tú también debes buscar el tuyo. No vivas tratando de corregir el pasado conmigo. Vive para ti». Roberta rompió en llanto, pero esta vez sus lágrimas no llevaban carga, sino alivio. Emma empezó a venir más seguido a Comida Digna. No solo a ayudar, sino a aprender cómo se sostiene un lugar así, cómo se escucha y cómo se lidera. Era como un rayo de sol nuevo en el patio, guiando sesiones de yoga, enseñando a pintar los jueves, organizando cumpleaños sorpresa para quienes nunca tuvieron uno después de los 60. Una noche, Emma tocó la puerta de mi cuarto, se sentó a mi lado y en un susurro, como temiendo romper la calma, me preguntó: «Abuela, ¿puedo hacerte una pregunta?»
Claro, mi amor. Si un día tú ya no estás, ¿quién seguirá con todo esto? La miré. Ya no era una niña. Era un alma que crecía desde la empatía. Tal vez alguien más. O tal vez esto simplemente termine. Pero no quiero que termine. Entonces vive como yo. No tienes que hacer algo grande. Solo asegúrate de saber para quién cocinas, por qué sostienes la cuchara y por quién decides quedarte aunque estés cansada. Emma sonrió, besó mi mano y dijo, ¿y me enseñas todo paso a paso? Claro, pero recuerda algo. Este lugar no necesita otra Beatriz Delgado. Necesita un nuevo corazón. Puede ser tú, puede ser otros siempre que no olviden lo esencial. Una comida digna y una mirada que no juzgue. Meses después, escribí todo el funcionamiento del comedor en una libreta, no como un manual frío, sino como un cuaderno de aprendizajes. Lo llamé Manual de una sembradora de dignidad. Roberta me ayudó a rediseñar el sitio web de la fundación, incluyendo historias reales de cada adulto mayor que apoyábamos. Cada mes publicábamos a veces una vida dura, a veces algo simple, como doña Imelda, que bordó vestidos de novia por 40 años, o don Rubén, que hacía pan para una cárcel y jamás pensó que alguien cocinaría para él. Cada historia era un hilo que unía, recordando que nadie nace para ser descartado, sin importar la edad. Una tarde, mientras el atardecer teñía de oro el patio, me senté junto a Emma, bajo la pérgola de bugambilias. Me preguntó, «Abuela, si pudieras vivir de nuevo, ¿vivirías diferente?» Lo pensé, luego negué con la cabeza. No, cada paso me trajo hasta aquí, incluso los dolorosos. No me arrepiento, ni siquiera de que tu propia hija te echara de casa. Sonreí. Si eso no hubiera pasado, tal vez seguiría sentada en algún rincón, esperando que alguien me llamara. Pero al echarme, descubrí que no necesito ser llamada para existir. Emma asintió. Luego me miró con esos ojos tan puros. «Abuela, si un día olvido algo importante, ¿me lo recordarás?» Miré al cielo. El sol se apagaba suave y el viento era blando como una caricia. Y supe que no tendría que recordarle nada, porque esta casa, esta cocina y todas las personas que un día fueron consideradas prescindibles, le recordarían cada día que no vivimos para ser recordados. Vivimos para sembrar algo bueno. Antes de irnos, esa primavera, el árbol de carambola en el patio trasero floreció con un púrpura tenue. Cada pétalo, ligero como alas de mariposa, flotaba suave. Yo solía sentarme junto a la enredadera en las mañanas, con una taza de café claro entre las manos, leyendo las líneas torpes que había escrito en mi cuaderno. Manual de la dignidad recuperada. Cada palabra era una pieza de mi propio rompecabezas. Una mujer que fue echada por su propia hija, atravesó la oscuridad de la soledad y encontró un nuevo hogar. No solo para ella, sino también para quienes ya no tenían uno. Y ahora, al ver el cuaderno casi lleno, supe que tal vez ya había cumplido mi parte. No porque estuviera cansada, sino porque ya podía ver otras manos, otros pasos más firmes, más jóvenes dispuestos a continuar, como Emma, como los voluntarios que habían estado allí desde el primer día, como los que un día vinieron hambrientos y volvieron para cocinar por otros. Nunca pensé en retirarme como una jubilada, solo quería dar un paso al costado, dejar espacio para nuevas risas, nacidas de su esfuerzo, no del eco de mi voz. Hablé con Emma sobre organizar una transición simbólica. No quería con homenajes, ni que me llamaran fundadora, solo una comida comunitaria especial, donde me sentaría entre el público, no tras las ollas. ¿Pero aún cocinarás algo? «Abuela», me preguntó Emma con los ojos húmedos. Solo el postre le guiñé, el flan con la receta de la abuela. El primero que cociné cuando abrimos este lugar. Invitamos a todos a mano, sin afiches, sin prensa. Quienes vinieron eran aquellos que alguna vez rieron, lloraron o comieron en esa cocina. Algunos trajeron flores silvestres, otros solo un abrazo. El patio se llenó. Don Benito se sentó en primera fila, con su viejo saco gris. Doña Carmen llevaba un pañuelo bordado con la frase «Gracias, Beatriz». Los estudiantes acomodaron sillas bajo el árbol de mango. Roberta también vino, esta vez con Alex, que se paró detrás de ella en silencio, mirándome con respeto. En la tarima, Emma hasta habló. «Este lugar no pertenece a Ugasnapaporruana. Pertenece al espíritu que alguien encendió aquí, el espíritu de no abandonar, de no excluir, de no juzgar. Hoy, esa persona se sienta aquí con nosotros, para escuchar lo que ella nos enseñó, que todos merecemos vivir con dignidad». La gente aplaudió. Me levanté con la bandeja de flan,
Coloqué cada porción con cuidado, no porque fueran dulces deliciosos, sino porque ese fuese el postre que una madre rechazaba. Cocinó para comenzar otra vez, y ahora ese mismo postre cerraba el círculo. Me senté al lado de don Benito. Él me miró de lado y murmuró: «¿Así que se retira de verdad?» «No me retiro, solo cambio de lugar», le respondí, como cuando uno se levanta de la mesa, no porque esté lleno, sino para que otro pueda sentarse. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sola en la cocina. La mancha de humo en la pared de cuando una vez olvidé apagar el fuego, el refrigerador viejo que zumbaba, el reloj que siempre marcaba 5 minutos menos. Amaba cada imperfección, porque hacían que el lugar viviera de verdad. Puse la mano sobre la mesa, la misma donde corté zanahorias, pelé papas, piqué ajos, cerré los ojos, no para rezar, sino para agradecerme. Agradecer por no quedarme en la puerta cerrada de mi hija, por no hundirme en el rencor, por haber cocinado una comida, en lugar de digerir mi dolor. Pensé en Fernando, en su cuaderno, en todo lo que dejó preparado en silencio, para que yo pudiera sostenerme cuando él ya no estuviera. ¿Lo ves, Fernando? No usé ese dinero para vivir tranquila. Lo usé para ayudar a los que fueron como yo, como nosotros, a entender que jamás perdieron su valor. Abrí la nevera y saqué un frasco de mermelada de mango, mi receta de primavera. Al ver su color dorado, sonreí. La vieja Beatriz aún sabía disfrutar la vida. Días después, Emma me pidió que escribiera la historia de Comida con Dignidad en un pequeño libro, no para venderlo, sino para regalárselo a quienes quieren comenzar algo bueno y no saben por dónde. Acepté, con una condición: ese libro no debe llevar solo mi nombre, debe tener los nombres de todos los que han comido aquí, porque este lugar no tiene fundadora, solo tiene gente que eligió hacer algo bueno, justo cuando era más fácil hacer lo contrario. Emma asintió, y yo supe la niña ya estaba lista, no por ser mi nieta, sino porque su corazón era suficientemente cálido, y con eso basta para seguir sembrando. Comencé a despertarme más tarde. Ya no necesitaba poner la alarma a las 5 de la mañana para hervir agua o cuidar la primera olla de sopa. A esa hora ya estaban Emma y 2 jóvenes más, turnándose con naturalidad. Yo me sentaba en el popón, en el bordete, con una taza de té de jazmín, hojeando un libro viejo o simplemente quedándome en silencio. Era curioso cuando vivía en la casa de ese solía soñar con descansar, pero nunca supe realmente qué era el descanso. Solo cuando se ha vivido lo suficiente, dado lo suficiente y soltado lo necesario, uno entiende lo que es la quietud sin vacío. El porche ahora tenía algunas plantas nuevas, regaladas por un grupo de estudiantes de secundaria que vinieron a visitar. Comida digna. Como parte de un programa de educación ciudadana, una niña de unos 13 años me abrazó largo rato y dijo bajito: «Nunca había visto una abuela como usted. Me hace pensar distinto sobre envejecer». No supe si reír o llorar, pero entendí que si cada persona mayor pudiera vivir con dignidad y cariño, los niños como ella no temerían hacerse viejos. Emma se convirtió en la coordinadora oficial de la fundación. No hubo anuncios ni discursos. Solo le entregué, poco a poco, los cuadernos, los archivos, los contactos. Ella recibió todo con naturalidad, sin prisa, sin temor, como si las semillas ya estuvieran en su corazón desde hacía tiempo, esperando que alguien la regara. El grupo de voluntarios jóvenes ya tenía un calendario propio. Había quien enseñaba baile suave a los abuelos, quien grababa podcasts con sus historias de juventud, y un estudiante de arte organizó una exposición de fotos llamada Rostros, que nunca salieron en televisión, retratando a más de 30 personas mayores que habían pasado por nuestro comedor. Al mirar esas fotos, sentí que me veía a mí misma. A través de muchos otros rostros, ninguno era famoso, ninguno tenía su nombre en una placa dorada, pero todos habían vivido vidas completas. Y aunque alguna vez fueron empujados a los márgenes, eligieron quedarse, comer una vez más, reír una vez más y seguir creyendo en la bondad humana. Una tarde de marzo, Emma se sentó junto a mí con un manojo de papeles en la mano. «Abuela, acabo de recibir una invitación de un Congreso Nacional de Trabajo Social. Quieren que hablemos del modelo del comedor comunitario y también de tu historia». Negué con la cabeza y sonreí con ternura. «Yo no iré. Mi espalda ya no aguanta viajes largos». «Entonces, ¿puedo ir en tu lugar?». Asentí.
y apoyé mi mano suavemente sobre la suya. Tú no vas en mi lugar. Tú eres yo en una versión más joven, más nueva, más completa. Emma bajó la mirada. Sus ojos brillaban, pero no lloró. En ellos no solo vi gratitud, sino también responsabilidad y una comprensión serena. Roberta también estaba mejor. Se había cambiado a un trabajo de consultoría financiera sin fines de lucro, con horarios más flexibles y menos presión. Alex empezó clases de música. Emma seguía viniendo fielmente cada fin de semana. Un día, Roberta apareció en la cocina con una pequeña caja de madera. «Mamá, encontré esto en el depósito de libros viejos. Creo que era de papá». Abrí la caja. Dentro había un reloj de bolsillo antiguo, con la esfera ligeramente agrietada y la cadena plateada opaca por el tiempo. Lo reconocí al instante. Era el reloj que Fernando usó durante los últimos 10 años de su vida. Pasé los dedos sobre el vidrio, como acariciando un recuerdo que nunca se desvaneció. Papá lo cuidaba mucho. Recuerdo que una vez dijo: «Llegará un momento en que uno ya no necesita saber la hora, sino saber para qué está viviendo». Apreté el reloj con fuerza. Una lágrima cayó sin darme cuenta, no de tristeza, sino porque sabía que había vivido mi tiempo a plenitud. Y ahora podía dejar que el tiempo siguiera su curso en otras manos. Escribí una carta. No era un testamento, era un susurro. «Si un día ya no me ves en este porche, no te pongas triste. No me he ido lejos, solo me he hecho a un lado, para que la luz ilumine los pasos nuevos. No dejo una herencia, pero dejo esta cocina, donde a nadie se le pregunta «¿Usted quién es?», sino simplemente «¿Ya comió?». Ya si alguna vez comiste aquí, lavaste un plato, o te sentaste en silencio junto a Ye Wokien, ya eres parte del milagro que un día creí imposible. Gracias por haber vivido. Beatriz Delgado». Doblé la carta, la guardé en la caja del reloj y se la entregué a Emma. «Cuando llegue el momento, ábrela». «¿Y cuándo sabré que llegó, abuela?». «Cuando ya no necesites que yo te lo recuerde. Y aún así, sigas eligiendo vivir con ternura cada día». Emma asintió. Sus ojos brillaban como una pequeña llama en el ocaso. Y supe, en ese instante, que ya no necesitaba decir nada más. Beatriz no anunció su retiro. No colgó ningún cartel de despedida. No organizó una reunión final, ni envió correos de agradecimiento. Simplemente no apareció un martes por la mañana, ese día en que solía llegar temprano para cortar verduras con don Luis y revisar el inventario de la despensa. Al principio, todos pensaron que estaba ocupada, pero al segundo, al tercer día, fue Emma quien, con suavidad, explicó: «Mi abuela ha decidido dedicarse más tiempo a sí misma. Sigue bien, sigue pendiente de todo, pero ya no vendrá con la misma frecuencia». El silencio se hizo en la sala. Doña Carmen murmuró: «Pues sí, ya está grande. Ya le tocaba descansar». Pero sus ojos estaban rojos. Don Benito, ese día, sacó del bolsillo una foto vieja en la que salía junto a Beatriz y la colocó al lado de su tazón de sopa. «Hoy almuerzo con una vieja amiga», dijo. Nadie se rió, pero tampoco hubo tristeza melancólica. Todos entendieron que ella no se había ido, solo nos estaba enseñando a caminar solos. Emma asumió la coordinación sin alardes, sin cambios bruscos. Mantuvo casi todo igual el menú por estaciones, las lecturas de poesía. Incluso dejó una silla vacía junto a la cocina, donde Beatriz solía descansar a media mañana. «Esta silla no es para nadie. Solo nos recuerda que quienes siembran a veces solo se sientan en silencio a mirar desde lejos». Esa frase se volvió habitual, casi un lema. Cada vez que alguien dudaba de si estaba a la altura, cuando una voluntaria joven, temblando, preguntó: «¿No cocino tan bien como la señora Beatriz?». «¿Está bien?». Alguien le sonrió. «La silla sigue vacía, pero su espíritu ya lo tienes». Ese verano, la fundación abrió una nueva sede en el sur de la ciudad, impulsada por un ex comensal de comida digna. El nombre seguía siendo el mismo, pero quien la dirigía ahora era un hombre de 72 años. Que antes vivía bajo un puente. Hoy, él cocina, guía al oso. Los jóvenes para que laven verduras y cuelga un trozo de tela roja junto a la puerta de la cocina. El color favorito de Beatriz. Ella fue la primera que me dio una cuchara no para comer, sino para servir. Nunca lo olvidaré. Esa frase fue citada en una entrevista de radio local. Nadie imaginó que desde una pequeña cocina en Candelaria, el movimiento de cocinar para recordarnos que somos humanos se expandiría
a 3 zonas de la ciudad y 2 comunidades vecinas. No es un modelo asistencial, no es un asilo, no es una ONG. Son cocinas sencillas, donde la gente se sienta junta, comparte una comida digna y es llamada por su nombre. Emma ahora es más madura. Escribe un diario semanal donde recoge lo que aprende de cada historia de vida. Una vez escribió: creí que lo más valioso que me dejó mi abuela fue el sistema, la organización, el fondo, el equipo. Pero no, lo más valioso fue su forma de mirar a cada persona no con los ojos, sino con el corazón. Podía recordar qué plato le gustaba a quién, pero aún más, quién necesitaba un abrazo. Compartió esas palabras en una charla con voluntarios nuevos. No fueron un discurso, ni una lección, solo las compartió. Y eso bastó para que muchos lloraran. Una chica llamada Lucía, estudiante de Derecho de 24 años, escribió luego un blog que se hizo viral. Vine aquí para cumplir con mis horas de servicio social. Ahora me quedo, porque por primera vez en mi vida siento que no necesito ser alguien para que alguien me quiera. Un día, Emma visitó a Beatriz. La encontró tejiendo, con las manos temblorosas pero constantes. Su vista estaba más débil, su cabello casi todo blanco, pero su voz seguía tibia. ¿Cómo va la fundación? Hija, todo bien. Todos te extrañan. Beatriz sonrió. Está bien que me extrañen, pero que no me conviertan en estatua. Fui una persona real. Viví de verdad. Cociné de verdad. También me enojé de Fui perezosa de verdad y olvidé apagar la estufa más de una vez. Lo sé, abuela, pero ya eres un símbolo. Beatriz la miró con seriedad. Si algún día sientes que tienes que cargar con mi sombra, rómpela. Tú eres tú. No tienes que ser nadie más. Solo sé amable a tu manera. Y eso basta. Emma agachó la cabeza y lloró. No de tristeza, sino porque se sintió vista. Beatriz ya no aparece por el comedor, pero todos la ven en la forma en que los jóvenes sirven sin preguntar, en cómo los mayores se toman de las manos sin sentirse una carga social, en las risas alrededor de la mesa, en el pañuelo bordado con flores violetas que aún cuelga en una esquina de la cocina. Ya no mencionan su nombre cada día, pero viven como si ella siguiera sentada en su silla de madera junto al porche, silenciosa, atenta y con una sonrisa. Y eso es la presencia más profunda que puede existir. Una mañana de octubre, el cielo estaba despejado, pero el aire extrañamente frío. No había nubes, pero el viento soplaba sin cesar, suave pero cortante, como recuerdos sin nombre. A eso de las 7, Emma recibió una llamada. La señora Beatriz había fallecido en su sueño, sin dolor, sin lucha, sin advertencia. Simplemente cerró los ojos, serena, como si supiera que su viaje había llegado a su fin. Emma llegó a su cuarto, que seguía ordenado. Con el aroma suave del jabón, una bufanda sin terminar colgaba del brazo del sillón. Una taza de té de jazmín estaba a medio tomar, al lado de la cama. El cuaderno donde Beatriz escribía cosas pequeñas y amables tenía una última línea. Esta mañana hace frescos. El árbol de carambola ha perdido casi todas sus flores. Esta temporada, todo necesita callar para vivir más profundo. Es suficiente. Beatriz, Emma no lloró de inmediato. Solo se sentó a su lado por mucho tiempo, tomándole la mano como tantas veces lo había hecho. Pensó en todo lo que su abuela le enseñó y entendió que no había nada pendiente, porque el amor verdadero no necesita palabras para estar completo. La noticia se extendió y todos quedaron en silencio. Doña Carmen se sostuvo en don Benito, que asintió despacio. Se fue como vivió, sin ruido, sin buscar testigos, pero dejó más que cualquiera que haya gritado su grandeza. Personas que comieron allí, incluso una sola vez, regresaron con flores, cartas o algún platillo que Beatriz solía preparar. Una señora llamada Teresa, del distrito Iztacalco, trajo un frasco de mermelada de piña hecho por ella misma. Lo colocó sobre la mesa y susurró: la primera vez que probé mermelada fue la suya. Hoy la traigo por última vez. Emma no hizo un funeral grande. Organizó una ceremonia íntima como Beatriz había pedido. No hagan que nadie se sienta el centro. Que cada quien cuente la parte de Beatriz que guarda en su corazón. Y lo hicieron. Un hombre que había vivido en la calle contó cómo un plato de sopa lo llevó a dejar el alcohol. Una joven dijo que vino por hambre, pero se quedó porque alguien la llamó por su nombre. Un huérfano que Beatriz enseñó a lavar vegetales, hoy cocinero, colocó una cuchara de plata sobre el altar, en silencio.
Nadie lloró en voz alta, pero todos tenían los ojos húmedos, porque Beatriz no era solo una persona, era el silencio dentro de ellos que temían perder. Emma volvió al cuarto. En el fondo del armario estaba la caja con el reloj y la carta. La abrió. La voz de su abuela le habló como si estuvieran conversando. Si lees esta carta, probablemente ya no estoy contigo. Pero no te preocupes, no me he perdido, solo me he disuelto, como un aroma después de comer, como la luz que entra al final del día por la ventana de la cocina. No necesito estatuas ni que cuenten mi historia exacta, solo deseo que cuando alguien nuevo entre a la cocina, no le pregunten de dónde viene, sino, ¿le gustaría algo calientito hoy? Que cuando sientas que no te queda nada, cocines algo simple y lo compartas con alguien desconocido. Verás que aún tienes mucho más de lo que crees. Y si un día te cansas, descansa. No sigas por mí. Eres tú. No necesitas parecerte a nadie. Ni siquiera a mí. Con todo mi amor. Abuela Beatriz. Emma dobló la carta. La abrazó y lloró por primera vez desde su partida. No por pérdida, sino por la grandeza de lo heredado. Una ternura inquebrantable, la que convirtió a una mujer expulsada de su casa en el alma de toda una comunidad. Un mes después, Emma reinstaló la mesa donde Beatriz solía sentarse. No colgó su foto, solo una pequeña placa de madera decía: «Una comida digna comenzó aquí». Cada jueves por la tarde, la gente dejaba notas con actos de bondad que habían dado o recibido. Una decía: «Cargué a mi vecino porque le dolía la pierna», solo porque recordé que Beatriz dijo: «No dejes que nadie vuelva solo si ya no puede caminar». Otra decía: «Comí con un desconocido en el parque. Por primera vez no me sentí invisible». Emma guardó esas notas, las prensó en un cuaderno que tituló «El libro sin nombre de mi abuela», y en la primera página escribió: «Mi abuela no dejó una herencia, dejó una cocina, y en esa cocina nadie fue olvidado». Un año después de la muerte de Beatriz, la comida con dignidad entró en una nueva etapa. No se trataba de crecer en tamaño ni de profesionalizarse, sino de convertirse en identidad. Ya no era solo un lugar. Era un modelo de vida. Desde Ciudad de México se abrieron 7 espacios más, no necesariamente con el mismo nombre, pero todos comenzaban con la misma pregunta: ¿quién necesita hoy una comida digna? Un grupo de médicos internos en Oaxaca montó una cocina móvil cada domingo, sirviendo sopa caliente y conversando con personas mayores sin hogar. Lo llamaron Café Domingo. Y en su cocina colgaron un papel escrito a mano que decía: «Haz lo que sea», pero con un corazón como el de Beatriz. En Guadalajara, una maestra de primaria creó el programa Almuerzo con Historia, donde cada alumno comparte una historia de sus abuelos antes de comer. Ella nunca conoció a Beatriz, pero tras leer el blog de Emma, escribió: «A veces, lo único que queda de una vida es cómo hiciste sentir seguros a los que se sentaron a tu lado». En Monterrey, un periodista independiente produjo una serie de videos llamada Volver a la Mesa, documentando reencuentros entre personas mayores y sus seres queridos, después de años sin verse, porque a veces una comida puede reconstruir una vida entera. Emma sigue en la cocina original, pero ya no es la nieta de Beatriz. Es ella misma, una mujer que sabe cocinar, escuchar y entender cuándo quedarse quieta y cuándo actuar. A menudo se repite las palabras de su abuela: «Cuando sientas que te vacías por dentro, cocina algo sencillo. Luego siéntate a comer con alguien que no conozcas». Y lo ha hecho cientos de veces. Una vez, fue invitada a un foro social internacional en España, ante cientos de personas. No mostró gráficos ni estadísticas, solo dijo: «Mi abuela fue expulsada de su casa por su propia hija. Tenía 76 años. Pero no se quejó, solo cocinó una olla de sopa y puso un cartel que decía: si tienes hambre, si estás cansado, si solo necesitas un lugar para sentarte, pasa». De esa olla, más de 10 personas han comido. Más de 300 voluntarios han cocinado. Y más de 20 iniciativas similares han nacido. Todo comenzó con una mujer que no tenía nada excepto la certeza de que cada persona, por vieja, pobre o abandonada que esté, merece sentarse a una mesa con dignidad. El auditorio se levantó a aplaudir, no porque fuera inspirador, sino porque sabían que era verdad. Emma no lloró cuando recibió la medalla de honor del alcalde, pero pensó en su abuela, en las mañanas tejiendo
pelando papas. Y sobre todo, en los silencios que más decían. En la cocina original, la silla de madera donde Beatriz solía sentarse sigue vacía. Cada semana, colocan un pañuelo morado sobre ella. No para convertirla en santa, sino para recordar que hay personas que, al irse, siguen presentes en la forma en que vivieron. Una niña de 7 años, hija de una de las primeras voluntarias, preguntó una tarde: «¿Tía Emma?» La abuela Beatriz existió de verdad. Emma sonrió y respondió: «Sí, fue más real que todo lo que ves. ¿Pero por qué nunca la conocí? Porque ella no necesitaba que la conocieras. Solo que te sientes a comer con alguien que no conoces y que ambos se sientan bien. Cuando eso pase, ella estará ahí». La niña sintió y dijo bajito: «Entonces hoy me voy a sentar con don Benito». Sí, a la abuela le encantaría eso. Así, una mujer que fue echada de su casa cambió la forma en que una comunidad entera ve a las personas mayores, el servicio y las comidas compartidas, no con eslóganes ni redes sociales, sino con un cucharón de sopa caliente, un paño limpio y una mirada sin juicio. No hace falta saber quién fue Beatriz Delgado, pero donde haya una mesa, una cuchara y alguien que mira con compasión al de al lado, ahí, ella sigue. Todo parecía marchar bien, hasta que Emma aceptó organizar el evento del 10º aniversario de la comida con dignidad. No imaginaba que ese evento, que parecía tan simple, se convertiría en en más de pequeño o que ako en el colmea torroto se me po. Y musishomnal dasasu shira. Quería hacerlo sí. Esmero. No para presumir, sino porque sentía que era la forma correcta de honrar a su abuela Beatriz. Rentó un pequeño escenario, invitó a la prensa local, imprimió un cuaderno conmemorativo, montó una exposición fotográfica con las etapas del proyecto. Pasó muchas noches revisando cada detalle. ¿Quién daría el discurso? ¿De qué color serían los manteles? Todos apoyaban, pero algo extraño comenzaba a instalarse en su pecho. Cuanto más se preparaba, más presión sentía. Nadie la presionaba, pero las miradas de expectativa, los elogios de «eres el reflejo de tu abuela», las frases como «tú llevas». La llama eran como un manto pesado sobre sus hombros. Y entonces, 3 días antes del evento, Emma colapsó. Se sentó sola en el almacén detrás del comedor, apoyó la cabeza sobre un costal de arroz y rompió en llanto. «Yo no soy ella», sollozó. «No me parezco lo suficiente. Ya no sé para qué hago esto». El llanto se disolvió entre el olor a madera húmeda y ceniza vieja, pero por primera vez no temía su debilidad. Entendió que eso no era fracaso, era verdad. Aquella noche, Emma abrió la carta de Beatriz, que había guardado en un cajón de madera, y por primera vez no la leyó con admiración, sino como alguien que necesitaba ser alcanzada desde lo más hondo. Si un día sientes que no sabes si eres suficiente, recuerda, yo también lo pensé. También temblaban mis manos al cocinar para los primeros 10. También dudé de quién era y si alguien me necesitaba. Pero entendí que la gente no necesita una leyenda, solo necesita alguien que les cocine con manos sin cálculo. Tú no tienes que cargar la llama, solo no dejes que se apague el calor. Emma dobló la carta y la puso sobre su pecho. No tenía que ser la heredera de Beatriz, solo tenía que ser Emma, alguien que sabe escuchar, equivocarse, cansarse y ser sincera. El día del aniversario, Emma no leyó discursos, no proyectó videos, no invitó a la prensa, solo subió al estrado con un micrófono. Hoy no represento a nadie, ni al fondo, ni a la familia, ni a un legado. Hoy soy solo una persona que alguna vez recibió una comida digna, fue llamada por su nombre y pudo sentarse a descansar sin que le preguntaran «¿Por qué estás tan débil?» Y deseo que todos nosotros cocinemos, comamos o solo pasemos por aquí. Tengamos un lugar así, al menos una vez en la vida. Nadie aplaudió, solo se pusieron de pie, tomándose de las manos en silencio. Una anciana temblorosa abrazó a Em, un niño sacó un dibujo arrugado, una cocina con humo y una frase: «Esta cocina es de la abuela Emma, y también mía». Emma rió entre lágrimas, no por el peso, sino porque finalmente entendió que no debía proteger una leyenda, solo tenía que mantener la cocina lo suficientemente cálida para que alguien más pudiera sentarse. Luego de eso, Emma cambió algunas cosas. Ya no hacía nada grande. Permitió que los ancianos eligieran el menú semanal, dejó que